Buenos días y vamos a empezar hoy tratando con un tema quizás algo diferente, y lo que vamos a estar hablando hoy día es el tema de la desilusión con Dios, y posiblemente es algo diferente que no esperaron esta mañana, pero en estos tiempos difíciles, tiempos de mucho miedo, tiempos de inseguridad, tiempos de pérdida, de cambios inesperados. Es muy importante tratar con este tema, desilusión con Dios, porque muchas personas hacen la pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en esta pandemia? ¿Dónde está Dios en los conflictos en mi matrimonio? ¿Dónde está Dios en el trauma que se está despertando en mi vida otra vez, como hablamos la semana pasada? ¿Dónde está Dios en el duelo que siento por haber perdido un ser querido? ¿Dónde está Dios? Entonces, esta mañana vamos a estar hablando de eso. Para empezar, algunos ya me escucharon decirlo, pero para los que acaban de conectar, vamos a hacer una búsqueda. Vamos a dar 2 minutos para cada quien ir corriendo por la casa, buscar un pedazo de papel, una pluma, un lápiz y un objeto bonito. No importa lo que sea, pero algo que representa algo bonito, ¿ya? 2 minutos, corren. Todos los que tienen su pedazo de papel y su pluma o lápiz, quiero que dibujen o así con rayos, algo fuerte y feo en ese papel. Así fuerte. Yo también lo voy a hacer aquí de mi lado. Ahora, vamos a tomar el objeto bonito que escogimos. Tómalo y vamos a ponerlo así en nuestra mano y poner nuestro papel delante de ese objeto. Ahora, ¿qué vemos? ¿Vemos el objeto bonito? ¿O vemos esto? ¿Sí? Cuando yo miro mi objeto, esto es lo que veo, porque esto es lo que ha capturado mi mirada. Ya, vamos a hacerlo al revés. Voy a tomar mi objeto bonito y mirarlo y poner mi papel rayado por detrás. Ahora, ¿qué veo? Volteámoslo otra vez. Papel adelante, objeto atrás. Papel atrás, objeto adelante. Esta mañana, nuestras circunstancias son como ese papel. Y en esos tiempos, decimos dónde está Dios, porque a veces se nos hace difícil ver o creer que Él está con nosotros en esos momentos. Y eso es lo que vamos a decir como desilusión. Y yo quiero tratar hoy día con los ejemplos que tenemos en la Biblia de desilusión con Dios, porque muchos de nosotros lo vemos como algo que es pecado, como algo que sea en contra de Dios. Entonces vamos a ir a la Biblia para ver si la desilusión que sentimos de vez en cuando es algo que deberíamos estar como rechazando o negando como algo de pecado, o si es algo que Dios nos ha dado un ejemplo de cómo manejar y cómo tratar y hasta cómo usarlo para fortalecer nuestra fe. Y es mi propuesta para esta mañana. Vamos primero al ejemplo de Abraham. En Génesis 17:17, la Biblia dice, entonces Abraham inclinó el rostro hasta el suelo y se rió de pensar, ¿acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y Sara ser madre a los 90? Esto viene después de que Dios ha hablado directamente con Abraham y dice, Abraham, vas a ser el padre de multitudes y Sara también va a ser madre. Y ambos se pusieron a reír cuando escucharon esa noticia, porque ya Abraham tuvo 100 años y Sara 90 años. Y ambos se habían sentido muy desilusionados con Dios, porque esa promesa que Dios había dado había estado ahí por décadas sin un hijo. Y hasta se desilusionaron tanto que Sara dijo a Abraham, ve con la sirvienta, con Agar,
y para que ella nos dé o te dé un hijo, porque nosotros no lo vamos a tener. En esos momentos, como hemos sentido una promesa de Dios o que hemos esperado, tenemos expectativas de Dios que Él va a hacer algo de tal manera y no resulta como lo habíamos pensado, este tipo de risa no es risa de gracia, es risa de desesperación, es risa de como ya he perdido toda la esperanza, ¿no? Y esto no va a ser. Y eso es Abraham. Abraham es una de las personas que en Hebreos capítulo 11, donde nos habla de los héroes de la fe, ahí se menciona a Abraham, este mismo hombre que se inclinó el rostro hasta el suelo y se puso a reír como que, ay no, esto no puede ser, no lo creo, no lo creo. Fue crisis de fe para Abraham en ese momento. También tenemos el ejemplo de David. David estaba huyendo, estaba escondido porque su vida estaba en peligro, estaba escondiendo en una cueva. Y en Salmos 13, 1 a 2 dice, ¿hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? Desilusión con Dios. ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Desilusión con Dios. ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? Desilusión con Dios. ¿Y hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Es una gran desesperación que David está comunicando aquí. Y él está hablando directamente con Dios acerca de su desilusión, acerca de su lucha que estaba sufriendo en esos momentos, estaba con miedo por su vida, estaba escondido, ni podía estar con su familia. Igual como nosotros, ¿no? Quizás en estos días de la pandemia, nuestras casas se están convirtiendo como algo que se siente como una cueva, igual que David, ¿no? Que estamos encerrados y no podemos salir. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿No? Y sentimos es posible, y si no nosotros, muchos de nuestros vecinos, que Dios nos ha olvidado, que Dios está escondiendo su rostro. De David se dice en la Biblia que era un hombre de corazón, del mismo corazón de Dios, ¿no? No vemos reclamo a David de parte de Dios por haber sentido esta desilusión. Al contrario, él tenía el corazón de Dios, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo que tenemos de David. También tenemos el ejemplo de Jesús en Mateo 27, 46. Jesús en la cruz crucificado, sufriendo, sangrando. Y dice, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si eso no es desilusión con Dios, hermanos y hermanas, yo no sé qué es entonces. Si Jesús mismo, siendo hijo de Dios, siendo hombre sin pecado, podía sentir eso y gritar eso a Dios, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has olvidado, me has abandonado? Entonces, yo creo que con el ejemplo de Jesús y los ejemplos, hay muchos más en la Biblia, de personas que Dios habla como que son personas de fe, de gran fe, pero en momentos lucharon con esa confianza, lucharon con esa seguridad con Dios. ¿Estás conmigo? ¿Dónde estás? No te veo, no te siento, no te escucho. ¿Dónde estás? ¿No? Ese clamor es algo que vemos a través de la Biblia con personas que están en relación con Dios. Y creo yo que estando en relación, esta pregunta es algo que sentimos en toda relación. Hay momentos con mi esposo, yo tengo 33 años de casada, hay momentos con mi esposo que yo me digo, Bob, ¿dónde estás? No, y no estoy hablando físicamente, estoy hablando emocionalmente. ¿Dónde estás? ¿Por qué no me respondes? ¿O por qué no me estás escuchando? Entonces, nosotros que somos casados, seguramente hemos tenido esos momentos con nuestro ser más amado, más querido. ¿Dónde estás? ¿No? ¿Por qué no me respondes? Igual con Dios, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Es algo
que es parte de la experiencia humana y es parte de la relación, especialmente con Dios. Sentir desilusión en esos momentos. Y lo que yo quiero proponer hoy es que esos momentos de desilusión con Dios son oportunidades para ejercitar y fortalecer nuestra fe. Si lo vemos como algo que no deberíamos estar sintiendo, que tenemos que negar porque no se ve bien en la iglesia o dudar es pecado, entonces, y lo dejamos a un lado, vamos a perder una oportunidad grandísima para fortalecer y hacer más arraigado nuestra fe y nuestra relación con Dios. Entonces, esta pregunta central que sentimos, ¿dónde está Dios? Y quiero ir con una historia más de la Biblia, y es la historia del profeta Elías, que se encuentra en Primero de Reyes 19. Y vamos a pasar por esta historia juntos. Y ver lo que está pasando aquí con Elías. En capítulo 19 viene inmediatamente después del capítulo 18, no sé si se dieron cuenta de eso, pero eso es muy importante porque en el capítulo 18 de Primero de Reyes, Elías estuvo en el monte con los profetas de Baal y Dios vino y dio su fuego y todos los profetas de Baal se murieron ahí en esa montaña. Inmediatamente después de esa victoria de fe, es un momento cuando sí, léenlo más luego, el capítulo 18 de Primero de Reyes, es un momento de gran fe de Elías, ¿no? Él pidió a Dios que diera fuego del cielo y así fue, ¿no? ¡Qué victoria! Qué momento espiritual de fuerza y grandeza y gloria de Dios en ese momento. Inmediatamente después de esa victoria viene capítulo 19, donde dice, Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Y Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Inmediatamente después de esta gran victoria, de ver el poder de Dios de una manera tan tangible, una manifestación tan clara del poder de Dios, Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Nosotros también nos asustamos en veces, ¿no? No es por falta de ver a Dios y no es por no creer en Él. Tenemos esos momentos de fe y de victoria, pero también tenemos momentos de miedo y nos ponemos a huir. Se puso a huir para ponerse a salvo y cuando llegó a Berseba de Judá, dejó ahí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. El gran profeta de Dios, ganas de morirse. Y dice, estoy harto, Señor, desilusión con Dios. Estoy harto, Señor, protestó, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Y de repente un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Ya, pausa. Yo no sé cuántos de nosotros esta mañana dirían, yo no, voy a bajar mi mano, dirían que hemos sido tocados por un ángel y dado de comer. Yo no lo creo. De manera que yo me he dado cuenta. Pero Elías, este gran profeta que tuvo este momento de victoria con Dios, está huyendo con miedo, asustado, para salvarse en el desierto y ya totalmente desesperado diciendo mejor morir, mejor no estar aquí. Y viene un ángel y le toca y dice, levántate. Y el Señor entonces habla con Elías y dice, sal y preséntate ante... y porque Elías había salido de ese momento con el ángel
había comido, dice que caminó 40 días en el desierto con esa alimentación que había dado el ángel, pero ahora se ha metido otra vez en una cueva, hermanos y hermanas, otra vez, igual como David estaba metido en una cueva, escondiéndose, tratando de salvar su vida. Nosotros también estamos en nuestras cuevas, en nuestros hogares, buscando protegernos y proteger a nuestros seres queridos y proteger a la sociedad por esta pandemia, este virus. Estamos en nuestra cueva. Y el Señor viene a la cueva, viene a Elías en la cueva. Eso para mí siempre, si hacen ese estudio de las cuevas, el Señor siempre viene buscando a la persona en la cueva. ¿No? Siempre nos viene buscando en nuestras cuevas. No literalmente cueva, pero las cuevas emocionales en que nos encontramos muchas veces. Y dice que el Señor ordenó a Elías, sal y preséntate ante mí porque estoy a punto de pasar por ahí. Y como heraldo del Señor vino un viento recio tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Yo creo que en estos momentos, cuando tenemos nuestros papeles así, con todo rayado, cuando la vida está como con un viento fuerte, así, dando vueltas y vueltas y vueltas, todo está deshecho, todo está en desorden, y decimos, ¿dónde estás, Dios? Y estamos mirando en el desorden y caos, ¿dónde estás, Dios? Dios no está ahí. Dios no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Ya, los que hemos estado en la iglesia por un año, sabemos probablemente de esta historia de Elías. Lo que quiero sacar de esta historia es este aspecto de dónde Elías estaba buscando a Dios. En el viento, en el terremoto, en el fuego. ¿Y cómo viene Dios? Viene en un murmullo, en un susurro. Más tarde, la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces en esta cueva? Y él les dice honestamente, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Y en versículo 13 aquí, cuando Elías lo oyó, hablando de Dios, porque Dios responde y habla a Elías y dice, cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y salió, no se quedó en la cueva, salió, se puso a la entrada de la cueva y entonces oyó una voz de Dios, ¿no? Queremos saber dónde está Dios, pero muchas veces nuestra mirada está enfocada en todo lo que anda mal, todo lo que los problemas, las pérdidas, las dificultades, y esas son cosas reales que estamos sintiendo, que estamos sufriendo. Y buscamos a Dios en el sufrimiento. Pero ¿dónde está Dios? Dios nos va a estar buscando en nuestras cuevas y nos va a invitar a salir. Y si tenemos la valentía para ponernos en la entrada de la cueva, o sea, para presentarnos en respuesta a Dios, vamos a oír su voz. Y yo creo que Él nos promete eso. Entonces, ¿dónde está Dios esta mañana? Quiero proponer esto, que podemos transformar la desilusión con Dios a algo que fortalece y aumenta nuestra fe. Yo tengo 3 hijos. Mi hija menor, Bethany, cuando tenía 2 años y medio, estuvimos en un ensayo de equipo de alabanza y ella se cayó y se partió aquí en su frente y sangrando y todo. Y yo dije, ay, tenemos que ir a la emergencia porque se veía que iba a necesitar puntos. Entonces nos vamos en el carro y llegamos a la sala de emergencia
Y en todo ese tiempo, al principio ella estaba llorando, obviamente, porque dolía y con sangre en la cara, y se asustó grandemente. Y nosotros vamos a la emergencia y yo dije, ¿qué va a ver mi hija en la sala de emergencia? Porque hay todo tipo de cosas ocurriendo ahí. Entonces yo estaba hablando con ella acerca de qué iba a pasar y qué podía esperar. Y llegamos y nos llevaron adentro para poner puntos en su frente y ella tenía su mirada volteada así, yo estuve ahí a su lado, mientras que el doctor puso los puntos en su frente. Y cuando terminamos, hubo un enfermero ahí que dijo, yo nunca he visto a una niña tan confiada y segura en la presencia de su mamá. Y yo dije, qué interesante es eso. Porque Jesús nos dice en Mateo 18:3, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué significa volvernos como niños, no? En esos momentos de angustia, y vemos aquí en esta foto, ¿no? Un infante llorando. Lo que sabemos en las investigaciones del apego entre madres y padres y sus infantes, es que cuando hay necesidad, cuando hay sufrimiento, sea hambre, sea sueño, sea enfermedad, la primera cosa que hace un infante cuando sienten algo de malestar es que buscan la cara de su madre o su padre. Eso sabemos. Y eso ocurre en la primera semana de vida. No es algo que van aprendiendo con tiempo, es algo que Dios nos ha puesto, que cuando sentimos estrés, desilusión, angustia, dolor, pérdida, que busquemos su cara. Porque si vamos buscando dónde está Dios, no en el sufrimiento, no en el caos, no en el viento, el fuego ni el terremoto, no en las circunstancias, sino buscar a Dios a mi alrededor. Un infante no dice, ¿dónde está Dios en mi hambre? ¿Dónde está mi mamá en mi hambre? Simplemente, ¿dónde está mi mamá? Ah, aquí está, ¿no? Dios promete que nunca nos va a abandonar, siempre está a nuestro alcance. Si nuestra mirada, si nuestro enfoque está con lo que estamos sintiendo, nuestra mirada, nuestro rostro no va a estar dirigido a donde está Dios. Igual cuando tuvimos el objeto bonito, ¿no? Si estamos enfocados en lo feo, en lo duro, en lo difícil, en el dolor, no vamos a ver la presencia de Dios con nosotros, no lo vamos a ver como un buen padre, ¿no? Pero si vemos esa misma circunstancia a través de la presencia de Dios con nosotros, se va a convertir en algo diferente. Y eso es lo que hacen los infantes. Otra cosa que sabemos que hacen los infantes, y Jesús dice que tenemos que hacernos así para entrar en el reino de los cielos. Otra cosa que hace es que tienen su escuchar, su atención puesto en la voz de la mamá. Hasta en el vientre de la madre, los infantes al escuchar la voz de la madre o también de la padre, si ha estado presente su padre, es que el infante en útero se pone como atento y se tranquiliza solo en escuchar la voz. No, ni ha visto el rostro, solo escuchar la voz. Y como escuchamos en la historia de Elías, estando en su cueva de desesperación, su cueva de soledad, su cueva de miedo, cuando él se presentó y escuchó el murmullo, el susurro de Dios, y Dios dice, ven, salga, y le dio instrucciones de cómo salir de esa situación. 3 cosas que podemos hacer para transformar la desilusión que sentimos con Dios en momentos difíciles. Primero es de hacer igual que Elías hizo, igual que hizo David, igual que hizo Jesús. De decir, Dios, ¿dónde estás? Me siento sola. O siento este dolor de haber perdido a mi pastor, a mi amigo, a mi prima, a mi suegro, ¿no? Siento dolor, ¿dónde estás?
Sí, nosotros tenemos la invitación de Dios de ser honestos con Él, de traer y clamar a Él con nuestros lamentos auténticos. Y Él nos invita a hacerlo porque Él es un Padre bueno. Él nos quiere responder, pero Él no puede responder si no nos presentamos con lo que sentimos, ¿no? Esa es la relación, cuando hablamos de relación con Dios, esa es la relación, es la conexión que Él nos ofrece. Yo puedo ir honestamente y ponerme delante de Él para recibir de Él el consuelo, el amor que estoy buscando y necesitando tanto. Entonces, primero, clamar a Dios honestamente. Segundo, queremos ajustar la mirada. Mi pregunta esta mañana, si estamos luchando con cosas, es, ¿a qué estás mirando? ¿Dónde está tu enfoque esta mañana? ¿Está puesto sobre el papel rayado? ¿Está puesto sobre la circunstancia difícil? Porque no vas a encontrar a Dios ahí. Porque Él no se está poniendo en el viento, el terremoto, el fuego. ¿Dónde está Dios? Está aquí a mi lado. Entonces, si yo estoy enfocándome en lo que estoy sufriendo, me va a ser muy difícil ver a mi Dios, ver a mi Padre, porque Él está aquí conmigo, está aquí a mi lado. Entonces, ajustar la mirada para ver su rostro, ¿no? Y yo quiero proponer algo que pueden hacer y también pueden compartir con otras personas, que es de mucha ayuda. Y es practicar ese ajuste, ese cambio de mirada, de enfoque. 5 minutos al día o cada vez que viene a la mente el sufrimiento o angustia o lucha, de decir, ok, veo y reconozco, no voy a rechazar la decisión o la angustia que estoy, o la ansiedad que estoy sintiendo. Ya, ahí está, lo puedo nombrar. Ahora ajusto mi mirada. ¿Y qué veo en mi Dios? Y puedo regresar a las cosas difíciles y regresar al rostro de mi Dios. En hacer ese ajuste y practicar eso, lo que sabemos es que hasta en nuestra neurología, en nuestro cerebro, lo que empieza a pasar es que se tranquiliza toda esa angustia y ese miedo, porque el enfoque no está totalmente en eso. En la primera clase que hicimos hace un mes, yo puse una de esas ilusiones ópticas donde uno puede ver conejo, puede ver, ¿qué era? Conejo a pájaros, no pato, ¿no? Y dependiendo de nuestro enfoque, eso va a dirigir lo que vamos a poder ver. Es igual aquí, de ajustar la mirada. Y lo más hábiles que nos hacemos es rápidamente buscar el rostro de nuestro Padre, igual que hace un infante. Lo más que vamos a ver el reino de los cielos aquí en nuestro medio. Tercero, vamos a transformar la desilusión con Dios, poniendo nuestra atención a escuchar el susurro, ¿no? A escuchar la voz de Dios, que no va a venir así fuerte con truenos ni con trompetas, porque igual que como una madre que habla con un infante que está llorando, está bien, estoy aquí, ¿no? Lo hacemos suavemente. Dios también nos habla así. Si ponemos la atención para escucharlo, Dios también nos quiere hablar así. Entonces, esta mañana la invitación es, si estamos luchando con algo, sea desilusión con Dios, desilusión con las circunstancias, ansiedad sobre qué vamos a hacer, cómo vamos a comer, miedo sobre me voy a enfermar a uno de mis seres queridos, dolor porque hemos perdido a alguien o que conocemos a alguien que ha perdido a alguien. Sea lo que sea que estamos escuchando esta mañana, la invitación es de traer a nuestro Dios para que Él pueda respondernos, para que Él pueda presentarse, para que Él nos pueda abrazar y responder a nuestra necesidad.